complicaciones que se asocian con el linfedema. Recordemos, para comenzar, que la piel pues, es el sitio donde ocurre verdaderamente el linfedema, ¿cierto? Principalmente. Sabemos que la piel tiene sus 3 capas, que las vemos aquí muy bien definidas en esta foto. Vemos que está la epidermis, que es de aquí para arriba, la capa córnea, que es esta que vemos acá, que pertenece a la epidermis. La dermis, que es esta zona que le sirve como de acolchonamiento a la piel, que también le sirve para darle nutrición a la epidermis y que es el sitio donde están principalmente los vasos, los nervios e incluso, pues obviamente los vasos linfáticos están en esta zona. Y por lo tanto esta es como el área que más se va a resentir. Abajo tenemos el tejido celular subcutáneo que, digamos, también está implicado en muchos casos en el linfedema. Pero la piel en el linfedema está diferente, tiene algunas características muy particulares a diferencia de la piel normal, lo que facilita que se presenten muchas complicaciones y muchos problemas asociados con esto. En primer lugar, la piel está más reseca, el metabolismo está deteriorado, es decir, la dificultad en la circulación hace que el metabolismo en todo el sentido esté un poco lento y deteriorado, lo cual hace que la piel sea más sensible a cualquier noxa que lo ataque. Hay hiperkeratosis, es decir, hay un aumento de la capa córnea que veíamos en la diapositiva anterior, que es esta capita de acá, que la capa córnea está formada como por células muertas, que son prácticamente como baldocines que cubren nuestra piel, pero que son unos baldocines especiales que cada vez que se daña uno se va soltando y va siendo reemplazado por otro que aparece por debajo en un recambio permanente que hace que la piel sea metabólicamente muy activa. Recordemos que en el linfedema también tenemos un edema muy rico en proteínas, lo cual hace que sea un caldo de cultivo perfecto para infecciones. Hay inmunosupresión en esta piel por la dificultad en la circulación. En algunos pacientes se puede presentar disminución en la sensibilidad, lo que también hace más fácil que se presenten pequeños traumas, picaduras de insectos, cosas que pasan desapercibidas y que pueden convertirse en puntos de entrada para infecciones. Y el proceso de reparación también está disminuido, lo que hace que todo el proceso de cicatrización y reparación sea muchísimo más lento, quedando espacios abiertos para que pues, los gérmenes entren fácilmente. Este, digamos, es un gráfico en el cual vamos a explicar cómo es que el linfedema o el edema linfático principalmente va a producirnos un efecto, digamos, facilitador del proceso de infección en la piel. Entonces, el edema va a producir un reflujo linfático. Este reflujo linfático va a llevar a deterioro del metabolismo y esto lleva a que el edema sea más rico en proteínas que otros edemas y estas proteínas van a estimular la proliferación celular. Puede estimularnos proliferación en la epidermis con los queratinocitos y también en la dermis con el fibroblasto. Entonces, cada uno tiene un evento fisiopatológico y cada uno tiene una manifestación clínica. Cuando los queratinocitos proliferan exageradamente, se presenta la hiperkeratosis, o sea, el aumento de esa capa córnea, y se presenta clínicamente en el caso exagerado como una verrucosis. Recordemos que muchos de los gérmenes, sobre todo los hongos, les encanta comer queratina. Los dermatofitos, esos, esos son hongos que conviven con el humano desde hace mucho tiempo y su fuente de alimentación básicamente es la queratina. Entonces, donde hay áreas con mucha queratina, es un espacio donde normalmente se van a desarrollar fácilmente los hongos. La queratina tiende a ser una proteína muy dura que no se deja, digamos, penetrar fácilmente, pero que al humedecerse estas zonas se convierte en una proteína, en una proteína mucho más blanda que hace que los hongos fácilmente penetren y se reproduzcan en estas zonas. Entonces, el proceso de hiperkeratosis, en el caso del paciente con linfedema, está favoreciendo la aparición de algunas infecciones.
En el caso de la dermis, que recordemos que la célula clave, que es la que produce el colágeno y que produce la elastina y que, digamos, permite que esa dermis sea una superficie elástica que se convierte como en un colchón perfecto para mantener esa epidermis, pues al haber un aumento en la cantidad de fibroblastos, se va a producir una fibrosis manifestada por aumento en el número de fibroblastos y también por el aumento de las fibras de colágeno principalmente. Este va a tener un evento clínico final que sería la esclerosis. Si el proceso se hace muy persistente, la estasis linfática va a generar un cuadro clínico de un aumento enorme del volumen, que es lo que normalmente conocemos como elefantiasis, y puede presentar también hipertensión en el linfático, lo cual va a generar la aparición de fístulas linfáticas, por un lado, o puede generar daño tisular que en últimas va a terminar con el proceso de ulceración. Y sabemos que este es un proceso, que es un círculo vicioso que se va a mantener en esta, digamos, si se mantiene, pues el proceso va a seguir siendo persistente y va a empeorar progresivamente. Digamos que cuando vemos pacientes clínicamente, estamos evaluando en los pies, por ejemplo, vemos que hay el linfedema de leve, se va a ver porque las medias, o sea, se ven las zonas donde las medias hacen presión, se ve dibujada la silueta de los zapatos, manteniendo edema en las zonas, digamos, que no están cubiertas por los zapatos. Digamos, en esta foto lo que vemos es que hay un pie que tiene un edema mucho mayor que el otro, y ese es un linfedema pues leve. Pues ustedes saben ya mucho más del linfedema que todo esto, pero simplemente es para mostrarles algunos ejemplos clínicos donde vemos un linfedema ya muchísimo mayor, donde vemos las zonas hiperqueratósicas y algunas zonas incluso un poquito eritematosas que ya sugieren que hay algún tipo de proceso inflamatorio en estas zonas. En el caso, digamos, de un linfedema que ya se hace muy crónico, los cambios se van haciendo mucho más severos. Cuando el edema aumenta y se hace muy severo, pues aparece la elefantiasis. Cuando la hiperkeratosis, bueno, aquí vemos un caso de una elefantiasis, como les decía, ustedes ya son expertos en ese tema. La hiperkeratosis en exceso va a generar descamación y en últimas verrucosis. Entonces aquí vemos un paciente con unas lesiones descamativas en un linfedema. Vemos que se forman algunas pliegues y fisuras donde fácilmente son, digamos, territorio abonado para que crezcan gérmenes y se reproduzcan. La verrucosis pues es el evento final en muchos casos de estos en los cuales aumenta esta proliferación de queratinocitos y se forman, como les explicaba, estas fisuras. Vemos algo de costas amarillentas, lo que sugiere que hay alguna infección bacteriana, y normalmente en estas fisuras de la piel se van formando, proliferando gérmenes y pueden ser muy malolientes estas lesiones y afectar mucho la calidad de vida del paciente. Doctor, disculpe, esa imagen que mostró, ¿eso es verrucosis? ¿Eso? Sí, esto es lo que se llama cutis verrucosa nostra. Esto es una verrucosis. Esto, digamos, este es un pie de un paciente y aquí estarían los dedos, aquí abajo estaría la planta y esta es como la zona del dorso y la cara lateral del pie. Esto es una verrucosis ya muy severa. Este paciente fue un paciente que vimos hace mucho tiempo en la clínica del linfedema y el paciente mejoró considerablemente con el manejo instaurado, incluso mejoraron las lesiones verrucosas. Bueno, cuando ya se presenta el reflujo, pues aparecen ampollas y reflujo generando fístulas linfáticas. Aquí vemos la fístula cómo escurre, digamos cómo se ve el flujo permanente linfático. Y en el peor de los casos, pues pueden ocurrir procesos de fibrosis donde podemos tener endurecimientos severos de esta piel. Incluso hemos visto pacientes que después de la fibrosis, pues el siguiente proceso sería ya la calcinosis o la aparición también aparición de depósitos de calcio y osificaciones en algunos casos dentro de la piel. Las úlceras y la erisipela que se presentan con tanta frecuencia
Y veamos de pronto cómo es que se produce un poquito esta situación de las infecciones. En el caso del linfedema, pues las proteínas altas, como decíamos, estimulan digamos, se reproduzcan algunas líneas celulares como las queratinocitos, y la queratina, recordemos que habíamos mencionado que es la proteína predilecta de los hongos, y estos hongos van a invadir estos territorios que están muy ricos en queratina, y pues obviamente van a afectarse principalmente los pies en el caso pues, de los linfedemas de miembros inferiores, o a veces también pueden afectar las manos. ¿Qué se produce? La onicomicosis, ahorita hablaremos con más detalle sobre ella, y la tiña pedis, también hay que tenerla en cuenta. Y la tiña pedis puede generar, digamos, fisuras en la piel que se van a convertir en puertas de entrada a las bacterias hacia el linfático, y siendo digamos, una zona que tiene una cantidad enorme de proteínas, pues fácilmente proliferan las bacterias y se facilita todo el proceso de infección, pues con todo lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Con el enlentecimiento de la llegada de células de defensa, con el lentecimiento del metabolismo, pues se facilita que las bacterias crezcan y se desarrollen mucho más fácilmente. Las infecciones bacterianas, pues ustedes las ven muy bien con el doctor Latorre, pero lo más importante es que recordemos que se forma un círculo vicioso en el cual las infecciones van lesionando más linfáticos y van empeorando progresivamente el linfedema, y pues como ustedes ya lo saben, hemos visto pacientes que han tenido múltiples erisipelas, y cada vez que les da erisipelas se lesionan más linfáticos, se altera más la circulación y se empeora el proceso. Por esta razón, pues debemos aprender a cuidar digamos, el riesgo de estas infecciones en la piel. Entonces, de pronto las complicaciones más frecuentes que se pueden ver son las onicomicosis y la tiña pedis. Digamos que recordemos algunas definiciones para dejar las cosas claras. Por lo menos en Colombia se ha hecho muy común que la gente ya haya aprendido qué es la onicomicosis, gracias a que hay publicidad en televisión de algunos productos para el tratamiento de estas lesiones. Sin embargo, pues más o menos debemos definir que onicomicosis se consideraba inicialmente a las enfermedades de las uñas causadas por levaduras tipo cándida, pero posteriormente se ha extendido el término para uso para infección por otros tipos de hongos. La tiña de la uña es ya una infección específicamente causada por los dermatofitos. Recordemos que los dermatofitos son los que pertenecen a estos tres géneros, al tricofitón, epidermofitón y microsporum, pero ya hoy se conoce o se ha extendido mucho el término onicomicosis para incluir cualquier infección por hongos en las uñas. Recordemos que digamos, onicomicosis es muy común en la población general, con prevalencias entre el 2 y el 13%, y hay algunas circunstancias especiales que pueden favorecer, digamos, la producción de los hongos, como son la diabetes, como son la edad. Se sabe que entre más edad tenemos, más dificultades tendremos en las zonas distales de nuestras extremidades, y más fácilmente nos infectaremos por hongos. El 50% de las lesiones de los hongos corresponden a onicomicosis. El otro 50% corresponde a otras cosas diferentes. Este es el mensaje que quiero dejarles, es que no todo lo que afecta a las uñas es hongo, porque a veces pensamos eso, ¿no? Cualquier lesión que veamos en la uña, pensamos primero que todo en los hongos. Veamos cómo, en el caso del linfedema, es una de las circunstancias que puede, digamos, generar más riesgo, y que está casi tan aumentado el riesgo como en los pacientes diabéticos. Además, muchos de nuestros pacientes tienen además del linfedema diabetes, y entonces esto complica aún más las cosas. Digamos, ¿cuál es la etiología de la onicomicosis? Básicamente intervienen tres tipos digamos, tres familias de hongos: los dermatofitos, que son la mayoría de los casos, y son, como decíamos, de tres géneros específicos: las levaduras, que son básicamente las cándidas, y se pueden afectar por cándida albicans y algunas otras no albicans y parapsilosis y otras que pueden, digamos, estar afectando las uñas; y los mohos, que son
digamos, hongos que se adquieren en el ambiente, principalmente, digamos, de la tierra, de las zonas donde hay, digamos, vegetación, la gente digamos, las personas que les gusta, o los jardineros, o los que les gusta, digamos, cuidar los jardines. Y estos mohos tienen como característica que son unas lesiones que son muy difíciles de quitar, incluso con tratamientos sistémicos no mejoran mucho, y entonces son un problema muy grave. Y la verdad es que cada vez estamos viendo más mohos dentro de los procesos de infección de las uñas. El dedo más afectado usualmente siempre es el dedo gordo del pie, porque pues obviamente tiene una uña de mayor tamaño y tiene una tasa de crecimiento un poquito menor, lo cual facilita que estos procesos infecciosos por hongos se presenten más en los dedos gordos de los pies. Bueno, existen varias presentaciones clínicas de los digamos, honguitos en las uñas, y básicamente podemos decir que tienen que ver como con una disposición anatómica de su ubicación. La subungueal distal, pues su nombre lo indica, afecta a las zonas digamos, subungueal distal y lateral. Entonces, son las más frecuentes usualmente. La subungueal proximal, vemos que la afectación ocurre cerca a la matriz, digámoslo así, al pliegue ungueal proximal, que es este. La blanca superficial, que aparece como si nos hubiéramos untado un esmalte blanco sobre la uña, y a veces pueden cubrir completamente las uñas y frecuentemente son causadas por cándidas. Y las distróficas totales, que son cuando el hongo, digamos, afecta y destruye, deforma más bien que destruye toda la uña, y pues pueden tenerse unas lesiones muy grandes y muy gruesas de manejo muy difícil. Bueno, hasta ahí todo clarito. ¿Alguna pregunta o alguna inquietud? Yo tengo una duda, tengo una pregunta. Usted mencionó aquí que la piel del linfedema tiene una disminución de la sensibilidad. ¿A qué se atribuye eso, esa pérdida de la sensibilidad? Básicamente al edema digamos, recordemos que habíamos dicho que todas las líneas celulares se aumentaban, ¿cierto? Entonces, en las zonas donde tenemos la sensibilidad, pero tenemos un aumento en la capa córnea, ahí se va a perder un poquito la sensibilidad. Si tenemos edema, que hace que de pronto las terminaciones nerviosas se hagan más distantes unas de las otras, también puede tener una afectación de la sensibilidad. En otras palabras, no es que haya una hipoestesia por afectación del nervio, sino es más por afectación, digamos, por cambios en las características y el espesor de las capas de la piel. O sea, en otras palabras, María Fernanda, la pregunta no es en macro, sino esto es en micro de piel, ¿ya? Vas a encontrar esos cambios, pero localizados específicamente en la zona donde está comprometida el bordecito de piel, para que tú me entiendas cuál es esa sensación que se pierde. Igual que como se pierde la capa inmunológica que tú tienes en la piel normal, ¿ya? O sea, son todas las afectaciones. ¿Ah? Es que habitualmente el edema se asocia a dolor por compresión de los nociceptores, o sea, por eso me llama la atención. Sí y no, porque es que, perdóname, el dolor, el linfedema de por sí no tiene dolor, ¿ya? Los edemas como tales no tienen dolor, ¿ya? Lo que te afecta de los nociceptores es el fleboedema, que es por la distensión de la pared venosa, más no de la piel, ¿ya? O sea, el linfedema en su gran mayoría, en su magnitud, igual que los edemas de origen central, no te duelen como tal. Te duele son los nociceptores, que son miles que van llegando a médula cerebral para hacer la transmisión a nivel de cerebro, pero de la parte pura específica del borde de piel. Pero eso que tú preguntas es de la patología venosa radicalmente. Bueno, digamos que lo que hay que aclarar es que, digamos, el cambio ocurre básicamente en la piel y tiene que ver más bien con tacto y con sensación de dolor, pero no del dolor que produce el linfedema, sino del dolor externo, digámoslo así. Le voy a poner un ejemplo.
Si nosotros tenemos una piel más gruesa y yo me chuzo con alguna agujita, pues obviamente si tengo la piel más delgada voy a sentir mucho más el chuzón que si tuviera la piel más engrosada. Entonces las pieles más gruesas van a tener una sensibilidad un poco menor y eso va a facilitar pequeños traumas, ¿cierto? Digamos, pequeños traumas pasen desapercibidos y eso favorezca convertirse en puntos de entrada para procesos infecciosos, principalmente bacterianos. Esa es como la idea principalmente. Ya. ¿Listos? Sí, gracias. Bueno, entonces, la presentación clínica, como les decía, pues va a ser, digamos, variable, como la vamos a ver aquí. La subungueal distal y lateral, pues es la más frecuente, como lo habíamos mencionado, principalmente producida por desmatofitos y mohos, y la inflamación se inicia en el hiponiquio, que es como la zona aquí que queda debajo de digamos, de la zona distal de la uña, como el pedacito que nosotros vemos normalmente blanquito de uña que queda por, digamos, sobrando del lecho ungueal. Al principio puede haber, digamos, algunas zonas dolorosas alrededor de la lesión y se puede afectar la lámina, o sea, la estructura básica de la uña, pero también se puede afectar el lecho ungueal. Entonces, por eso es que la uña normalmente se separa y esa separación, digamos, se hace clínicamente evidente. En esta, digamos, espacio que se forma entre el lecho ungueal y la lámina ungueal, pues es muy rica en estructuras micóticas y pues de ahí es que se toman los exámenes, digamos, específicamente para hacer el diagnóstico. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de la subungueal distal y lateral, que es como la zona más común. Se describen, digamos, que los cambios que se pueden ver a la dermatoscopia cuando hacemos algunos exámenes con lupas es lo que se llama la imagen en aurora boreal. Y imaginémonos que esto pues, se parece un poquito a esas imágenes tan hermosas, luminosas que hacen las auroras boreales. Y siempre que veamos esa imagen, pues va a ser muy sugestivo de la presencia de hongos. En el caso de la subungueal proximal, pues puede aparecer un compromiso que se inicia más bien aquí, pegadito al pliegue ungueal proximal. Es muy rara, realmente es muy poco frecuente. La mayoría de las veces es por dermatofitos y a veces por cándidas. Y ya por dónde penetra el hongo, aquí, por la estructura, digamos, que llamamos la cutícula. Entonces, por eso es que de pronto le sugerimos a las personas que tengan estas enfermedades evitar manipulaciones de esa zona, evitar que les hagan, no sé, que les corran la cutícula durante el proceso de manicure o pedicure, y lo ideal sería pues evitar cualquier manipulación que facilite el proceso de infección. La importancia que tiene es que pues, se ha convertido en un marcador temprano de VIH. Entonces, cuando veamos personas con esto, pues se sugiere siempre tomar, digamos, exámenes de tipo VIH. Veamos aquí el compromiso, cómo se origina y se va extendiendo a lo largo del lecho de la uña. Bueno, la blanca superficial, pues también es más bien rara y es una invasión del estrato superficial. En este caso, la invasión del hongo no está por debajo de la uña y separando el lecho ungueal, sino está por encima de la uña, como tiñendo la uña con este aspecto de unas manchitas blancas muy bien delimitadas. Aparecen muy frecuentemente en personas inmunosuprimidas también. Entonces, la blanca superficial tiene ese aspecto blanquecino y es más superficial. En el caso de la distrófica total, pues es como el estadio final de cualquiera de los orígenes de los hongos y, digamos, ya está implicando un daño generalizado de la uña, digamos, produciendo unas masas hiperqueratóxicas friables que son muy ricas en hongos. Y digamos que en estos casos difícilmente un manejo va a dar buen resultado si no destruimos de alguna manera, pues, digamos, toda esa capa, digamos, sobrante de queratina que tenemos. Bueno, ahora, recordemos que los hongos no solamente van a afectar las uñas, aunque principalmente vemos afectación en las uñas, también van a afectar los pies. Entonces, siempre a nuestros pacientes con linfedema debemos revisarle los pies o las manos, en el caso de que el linfedema sea en miembros superiores, buscando los signos que nos hagan sospechar hongos.
Entonces, la tiña pedis también tiene varias presentaciones clínicas. La presentación clínica principal es, digamos, la que afecta los espacios interdigitales y los pliegues, digamos, proximales del dedo. Con mucha frecuencia afecta más el cuarto espacio interdigital, entonces siempre debemos buscar allí porque digamos que es el sitio que más importancia clínica tiene a la hora de confirmar, por lo menos clínicamente, o sospechar más clínicamente una infección por hongos. Algunas pueden atacar las porciones laterales, produciendo esta resequedad y esta descamación. Entonces, digamos que la tiña pedis se debe a varias cosas, ¿cierto? Pueden incluir factores ambientales, como por ejemplo el uso de calzados, algunos calzados, digamos, de materiales que no permiten, digamos, que la sudoración, digamos, se evapore fácilmente, sino que se conserve. Tienden a ser muy crónicas, recidivantes y pueden llegar a ser muy incapacitantes y afectan principalmente más a los varones que a las damas por el tipo de calzado que utilizamos los hombres. Recordemos que existen tres formas clínicas. La intertriginosa, pues que como su nombre lo indica, recordemos que intertrigo se refiere básicamente a los pliegues, en el caso concreto los pliegues interdigitales, y en el caso más específico el cuarto espacio o pliegue interdigital. La seca queratósica, que fue la segunda que vimos en la foto anterior, que hay placas descamativas tanto en las plantas como en las zonas laterales de los pies, que también han sido llamadas en mocasín, porque es como si hubiéramos hecho como una alergia a un mocasín que nos hubiésemos puesto. Y la disidrosiforme, que se refiere ese término a que se parece al eczema disidrótico, porque tiene una cantidad enorme de microvesiculitas que parecen punticos o, digamos, de agüita y que son muy pruriginosos. Aquí vemos el caso típico de la intertriginosa, donde vemos lo que hay es maceración, descamación, y al tomar cualquier examen pues vamos a evidenciar fácilmente la lesión. La seca queratósica, que afecta, como decíamos, las zonas más bien laterales, y la disidrosiforme, que infortunadamente esta foto no está muy buena, pero aquí donde le estoy apuntando con el cursor, pues estamos viendo cómo hay unas micro ampollitas que son, digamos, múltiples, que posteriormente se pueden secar y generar descamación, o sea, ya no veríamos esas ampollitas, sino veríamos una descamación común y corriente, y como característica tienden a ser muy pruriginosas. Bueno, pero una vez sospechemos la lesión, pues siempre es bueno confirmarla. Siempre sugiero que la confirmemos porque, por lo que les decía, en primer lugar, porque no todo lo que afecta a las uñas es hongo, y entonces vamos a someter a nuestro paciente a un tratamiento que es usualmente largo, costoso y con riesgos de toxicidad, pues obviamente preferimos estar completamente seguros de esto. La otra cosa importante es que, por ejemplo, en Colombia puede valer lo mismo una tableta de fluconazol que el examen del KOH, ¿cierto? O sea que no es por costos que nos podemos detener de hacer algún tipo de examen confirmatorio. La sensibilidad del KOH, que recordemos es simplemente un directo en el cual se hace un raspado de la zona afectada, se somete durante un tiempo al contacto con hidróxido de potasio y posteriormente ese hidróxido de potasio va a derretir toda la capa de queratina, pero no es capaz de derretir las estructuras micóticas, pues haciendo que ellas resalten fácilmente y se vean con mayor facilidad. Tiene una sensibilidad baja y una especificidad relativamente baja también, pero lo importante es saber que cuando tenemos un KOH negativo, eso no nos descarta la infección, pero cuando tenemos uno positivo, pues sí, no hay duda que la causa es el hongo. En el caso de los cultivos, aumenta mucho la sensibilidad y la especificidad, pero como los hongos se reproducen muy lentamente, a diferencia de las bacterias que se reproducen rápido, el cultivo puede tardar 14 a 28, a veces más días en ser reportado. Y entonces lo que hacemos usualmente es mirar el KOH que nos reportan rápido, iniciar un tratamiento y esperar ya después el cultivo para mirar, pues digamos, tener en cuenta la sensibilidad de los gérmenes, porque no todos los hongos se tratan de igual manera, ¿cierto? Bueno, entonces ya recordamos. Espérame una pregunta, Ricardo. María Señor. Fernanda, ¿tú querías hacer una pregunta?
Sí, yo quería hacer una pregunta. Voy a... Diga. Me acordé. Respecto a la onicomicosis, en el fondo, como son hongos que habitualmente están como en la uña o en la piel, es como una enfermedad una infección oportunista, pero se puede contagiar, o sea, lo de que uno, no sé, use una ducha pública descalzo, ¿puedo contagiarme el hongo o siempre va a ser oportunista? No, digamos que esa es una pregunta bastante interesante. Yo siempre le explico a los pacientes, por ejemplo, que los hongos se comportan usualmente, por lo menos en la piel, eh, como, como un ladrón oportunista, ¿cierto? Un ladrón que si encuentra una puerta abierta o una ventana abierta, pues se mete y roba, pero no es un ladrón que va a romper un vidrio o que vaya a dañar una chapa para meterse. Entonces, si las condiciones del huésped están dadas, se puede contagiar, ¿cierto? Pero si las condiciones locales del huésped hacen que sea, digamos, que tenga su sistema inmune y su situación, digamos, inmune local buena, pues no se va a contagiar, así se meta dentro de un estanque lleno de hongos, ¿cierto? Entonces, ese contagio va a ser un contagio, digamos, que va a depender de la, de la inmunidad del huésped. Entonces, muchas veces los pacientes siempre dicen, no, es que esto me lo prendieron en un salón de belleza, esto me lo prendieron, y la mayoría de las veces puede que no sea así. Pero nuestro paciente con linfedema, pues va a ser un paciente que tiene todo el territorio favorecedor para que se lleve a cabo el proceso de la infección y el desarrollo de los hongos. Entonces, digamos que en esos pacientes, pues, que son especiales, sí deberíamos sugerirles que tengan pues cada uno pues su equipo propio para hacer la manipulación de sus uñas y pues digamos digamos su cuidado con las uñas. Pero es cierto, no son digamos gérmenes que vayan a, a generar un contagio fácil, ¿no? No lo vamos a adquirir tan fácilmente porque depende de eso. Si nosotros tenemos nuestros pies bien, secos, normales, con buena circulación, con un sistema inmune adecuado, pues no vamos a tener el problema de los. Okay, gracias. Sí, bueno. Hablando de tratamiento, podemos decir entonces que los tratamientos pueden ser tópicos o pueden ser sistémicos o pueden ser con procedimientos, ¿cierto? Entonces pueden ser, digamos, esos tres enfoques. El tratamiento tópico, pues básicamente recordarles que para las uñas el tratamiento tópico siempre debe ser en lacas. ¿Qué significa esto? Que las lacas son vehículos especiales que permiten que la medicación penetre la uña fácilmente. Y en segundo lugar, aclarar que el objetivo del tratamiento, en el caso del tratamiento tópico de las uñas, no es el pedazo que está afectado de la uña, sino hay que tratar toda la uña, específicamente detallada la zona proximal, o sea, la zona que está pegadita a la cutícula, para que esta, digamos, uña que está creciendo, crezca impregnada con el antimicótico y vaya desplazando, digamos, la lesión. Con frecuencia los pacientes le dicen a uno a los 15 días, pero yo me estoy echando esa loción y la uña está igual. Claro, la uña no va a cambiar. Toca esperar que la uña caiga, digamos, salga por completo toda la uña, que se puede tardar perfectamente meses, para que el paciente vea clínica, digamos, clínicamente evidente, ¿cierto? Entonces siempre hay que contarles al paciente eso, contarles que ese es un proceso lento que se va a demorar meses. Veamos cómo el tratamiento más o menos tópico va a ser entre 9 y 12 meses. Entonces ese es como lo que hay que aclararle siempre al paciente, que tiene que tener la paciencia de esperar a que el proceso se lleve a cabo. No sirven los tratamientos con lociones, con cremas, con otros tipos de preparados, no sirven porque no van a, digamos, lograr el efecto real. ¿Cuándo se utilizan tratamientos tópicos? Cuando son pocas uñas comprometidas y cuando la extensión de la uña comprometida es menor del 50%. Entonces, si yo tengo una uña que está comprometida toda, el medicamento tópico solo no me va a mejorar ese paciente. Entonces, esa sería una de las indicaciones del tratamiento sistémico. Pacientes con varias o muchas uñas comprometidas y pacientes que digamos que el mayor porcentaje
de la uña esté comprometida con el hongo. Bueno, ¿qué más podemos decir? Que los tratamientos sistémicos, entonces, pues básicamente los que tenemos disponibles en nuestro medio son el fluconazol, la terbinafina y el itraconazol. El fluconazol, fíjese cómo las dosis son mucho más altas de lo que usualmente usamos, ¿cierto? Imaginémonos que lo ideal serían como 400 a 450 miligramos por semana. Eso está significando más o menos 2 a 3 tabletas de las que normalmente estamos utilizando semanalmente durante 9 a 15 meses de tratamiento. Pero la verdad, la sensibilidad de la mayoría de los hongos no es muy buena el fluconazol. Tal vez las que mejor responden son las cándidas. Entonces, cuando tenemos cándida, podríamos utilizar el fluconazol. En nuestro medio nos toca usar mucho fluconazol porque es el único que está incluido dentro del plan obligatorio de salud y muchos pacientes no tienen otra opción que tomar fluconazol. Idealmente debemos dar las otras dos opciones, la terbinafina o el itraconazol. El itraconazol tiene un espectro más amplio, pero tiene la limitante que es un poco más tóxico para el hígado, entonces a veces toca tomarles a los pacientes, sobre todo cuando son de edad, tomarles, digamos, pruebas de función hepática para ver cómo están antes y de pronto durante el tratamiento. Y se pueden utilizar durante mucho tiempo, usualmente se hacen ciclos de 3 meses, diario o en pulsos semanales, entonces hay veces que se pueden hacer en pulsos. Se tomarían, digamos, 4 tabletas diarias durante una semana, se descansan 3 semanas y se pueden repetir este tipo de ciclos. Digamos que en ese caso habría un menor riesgo de efectos adversos. La terbinafina es muy útil para los dermatofitos, le pega muy bien a los dermatofitos. Y algunas levaduras como la Candida parapsilosis, pero no le pegaría muy bien a otras cándidas como la Candida albicans. Las tasas de curación, por muy buena que sean, nunca superan como el 70, el 80%, de modo que los tratamientos siempre tienden a ser largos, 3, 6, 9 meses, dependiendo cómo vayamos bien. Recuerden que les habíamos comentado que los mohos, cuando tenemos mohos, hay que destruir la uña, o sea, quitar la uña de alguna manera, por lo menos destruir la parte afectada. Podemos utilizar destrucción química con urea al 40% o destrucción física con motor tool, con esmeriles pequeños o con tratamientos quirúrgicos donde podamos quitar uñas, porque a veces ellos no van a pasar ni siquiera dando medicaciones orales durante largo tiempo. Usualmente tratamos de hacer, pues obviamente siguiendo la sensibilidad posible de acuerdo al germen, terapias combinadas donde manejamos tratamientos sistémicos y tratamientos tópicos, y esto nos da digamos, tasas mejores de curación documentadas en el caso de las onicomicosis. Por último, comentarles que el láser, pues se ha hablado últimamente mucho sobre el láser en el tratamiento de las onicomicosis. Pues cuando comenzamos a utilizar láseres, pues lo hacíamos con una gran emoción respecto al tratamiento de los hongos, pero con el paso del tiempo descubrimos que no es tan maravilloso como nos cuentan, en el sentido en el que las tasas de curación no son tan altas como pensamos. Es muy variable, hay gente que responde muy bien, otros que no responden absolutamente nada. Digamos que en este momento personalmente uso láser, bien sea Q-Switch o ND-JAK, Q-Switch 1064 o ND-JAK también 1064, dependiendo de casos, por ejemplo, aquellos pacientes que por alguna razón no pueden tomar medicamentos antimicóticos o pacientes que no quieran tomar los medicamentos, pues entonces en esos casos les proponemos la opción con los resultados variables que les comentamos. Pacientes que les va muy bien y otros pacientes a los cuales no hay mucha mejoría. Como conclusión, podemos decir entonces que el linfedema es una alteración que facilita principalmente las infecciones en las, digamos, áreas afectadas, sobre todo las infecciones bacterianas y las infecciones micóticas, y que siempre que tengamos y sospechemos hongos, debemos ojalá comprobar el diagnóstico para no ir a la ciega. Muchos, digamos, de los pacientes que tienen linfedema, puede iniciarse una infección bacteriana muy severa solamente con la pequeña fisurita que pueden tener
en el cuarto espacio interdigital muchos de los pacientes. Espero que con esto pues hayamos incluido más o menos todo, hayamos resuelto muchas de las inquietudes y quedo atento a cualquier pregunta que tengan o cualquier inquietud que tengan.